Entonces he planteado este ejercicio donde yo le pido determinar el punto de operación de los diodos, en esos dos diodos de silicio y el voltaje de salida en esa resistencia. El mismo procedimiento, ¿sí? Tengo esta fuente de tensión que genera un flujo de corriente en este sentido y esta corriente va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito. Entonces cruza por la resistencia y va más, menos voltaje en la resistencia. Sigue cruzando, se encuentra con este nodo, por lo tanto la corriente va a tener que dividirse, ¿verdad? Por acá tengo la corriente en el diodo 1 y por acá la corriente en el diodo 2, ¿sí? Que van polarizando más, menos voltaje en el diodo 1 y esta corriente acaba más, menos voltaje en el diodo 2, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos polarizado, ahora sí, vamos a determinar el circuito equivalente de los diodos, ¿sí? Entonces voy a aislar acá, voy a poner mi diodo de silicio, ¿sí? Que ha quedado polarizado más, menos voltaje en el diodo 1 y tiene un flujo de corriente en este sentido, ¿sí? Y es un diodo de silicio. ¿Cómo quedó polarizado este diodo? ¿En inversa o en directa? Indirecta. En una polarización directa. Sí. ¿Cuál es el circuito equivalente de una polarización indirecta de un diodo de silicio? 0,7. Abierto. 0.7 voltios. ¿Qué le pasa a la corriente aquí? Circula. Circula, ¿verdad? Muy bien. Cerrado. Ahora, vamos con el siguiente diodo. Digamos, este es el diodo 2, donde hay un flujo de corriente. Tengo más, menos voltaje en el diodo 2 y es igualmente un diodo de silicio. ¿Cómo está polarizado este diodo? ¿En inversa o en directa? Directa. Correcto. ¿Sí? El mismo caso del otro. Por lo tanto, el circuito equivalente, una caída de tensión de 0.7 voltios. ¿Y qué le pasa a la corriente? Circula. Circula. Pasa. Correcto. Deja pasar corriente. Entonces, una vez que ya hemos determinado el circuito equivalente, vamos a reemplazar en el circuito original. ¿Sí? Entonces, aquí tengo los 8 voltios, ¿verdad? Sí. Tengo la resistencia de los 2.2 kiloohmios. Tengo 0.7 voltios, que era el diodo 1, y efectivamente había flujo de corriente. Y por acá tengo la caída de 0.7 voltios y un flujo de corriente en el diodo 2. Entonces yo le pedía determinar aquí este voltaje de salida, y por aquí había un flujo de corriente, ¿sí? Ahora sí, ya he reemplazado, me voy a analizar. ¿Me estoy yendo contra algún criterio de electrotecnia que me enseñaron? ¿Sí o no? Estos criterios que yo digo, las corrientes en serie iguales. Voltajes en paralelo iguales. ¿Sí? Estos son los criterios que a mí me enseñaron básicos. ¿Me estoy yendo con alguno de ellos? ¿Contra algunos de ellos? Pues no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo 0.7 voltios en este punto, ¿verdad? Tengo 0.7 voltios y tengo 0.7 voltios. Estos dos están en paralelo y están iguales. Por lo tanto, no me estoy yendo en contra de ningún criterio. Puedo resolver, ¿sí? Puedo resolver el circuito. Entonces, ahora sí, ¿cómo encontraría yo ese voltaje de resistencia? ¿Cómo encuentro esas corrientes? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted ve este circuito? Vamos a hacer mallas, dicen, ¿verdad? Tengo aquí una malla 1.
tengo una malla 2, pero recuerde que la ley de tensión de Kirchhoff, o la de lazos, la ley de tensión de Kirchhoff, ¿sí? Era así más o menos, tenía menos 8 voltios, más 2.2 kiloohmios, más 0.7, y igual a 0. Y acá por la corriente I. Me voy a la malla 2, me queda menos 0.7 voltios, más 0.7 voltios igual a 0, 0 igual a 0. ¿Sí? El sentido de hacer mallas es que nosotros por lo general aquí teníamos una resistencia, ¿verdad? Y al tener esa resistencia me permitía relacionar esta corriente 1 con esta corriente 2. Y yo podía sacar un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas para resolver. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos como una pequeña fuente en el medio. Entonces, aquí no hay cómo asociar 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces, usted cuando ve aquí, ve una corriente, y si me voy a la malla 2, se anula, se hace 0, ¿sí? No tiene sentido que yo me ponga a hacer mallas ahí, simplemente porque así me enseñaron, porque es lo que yo siempre hago al inicio, ¿no? Si aquí hay una fuente de tensión, no vamos a poder utilizar mallas porque no vamos a poder relacionar, ¿verdad? La malla 1 con la malla 2. Entonces, simple. Si aquí hay 0.7 voltios, acá hay 0.7 voltios, ¿sí? Por lo tanto, me voy a determinar este voltaje V sub 0. Solo voy a tener que analizar la malla 1. ¿Sí? Pues voy a analizar esa malla. Tengo malla 1, me queda igual a ¿qué? A menos 8 voltios más 2.2 kiloohmios multiplicado por ese valor de corriente y más 0.7 voltios. Y esto igual a 0. Por lo tanto, la corriente del circuito va a ser igual a 7.3 voltios dividido entre 2.2 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? Alguien que me ayude por ahí con los cálculos. 3.31 miliamperios. 3.31 miliamperios. 32. 3.32 miliamperios. ¿Ya? Entonces calculé la corriente aquí. ¿Cuánto es igual el voltaje de salida? 0,7. 7,3 voltios es el voltaje de salida que yo quería determinar en esa resistencia, ¿verdad? Ah, en la resistencia. Sí, 7.3 voltios, ¿sí? Encontré esta corriente. ¿Para qué me va a servir esta corriente? ¿Por qué? Porque tengo el nodo A. Ya analicé la malla 1, ahora me voy a tener que analizar el nodo A. ¿Qué me enseñaron en la ley de corrientes de Kirchhoff? Me enseñaron que la sumatoria de las corrientes era igual a 0, o también lo plantearon que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿verdad? Ese también es otro planteamiento válido. Entonces yo aquí voy a analizar en el nodo A. ¿Cuáles corrientes están entrando al nodo A? Mi corriente I. ¿Cuáles están saliendo? Mi corriente del diodo 1 y mi corriente del diodo 2. ¿Sí? Como aquí tengo 0.7 voltios y acá tengo 0.7 voltios, ¿qué quiere decir? Que la corriente I de 1 e I de 2, ¿qué son? Iguales. Iguales. Las dos Son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que sería 2 veces la corriente del diodo, se me ocurre, ¿no? Yo voy a identificarlas como ID.
Por lo tanto, la corriente del diodo va a ser igual a 3.32 miliamperios dividido entre 2, que me da igual a 1.70, 66, Inge. 66 66. miliamperios. ¿Sí? Entonces ya encontré el voltaje de salida. ¿Puedo terminar ahora sí el punto de operación de los diodos? Sí. Del diodo 1, el voltaje del diodo 1 es ¿de cuánto? De 0.7 voltios. ¿Y la corriente del diodo 1 es de cuánto? De 1.66. 1.66 miliamperios. Amperes. Y el otro diodo, como está igualito, el voltaje del diodo 2 es 0.7 voltios y la corriente del diodo 2 es 1.66 miliamperios. ¿Sí? Y listo. Resuelto el circuito. No tengo que hacer nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? O sea, ingeniera, perdón, yo tengo una... O sea, prácticamente la carga, en este caso esa resistencia que tenemos ahí, es la que ocupa la mayor parte del voltaje. ¿La Ya, carga ya. está ahí? Claro, o sea, siempre a los diodos siempre voy a tener mi voltaje del valor del diodo nomás, ¿verdad? Sí. Es una... Usted ese 0.7, téngalo en su mente como una Es como pequeña una constante pérdida. o sea, es una constante del diodo. Sí, es un valor constante del yodo que es como una pérdida como tal, digámosle algo así. Una pequeña fuga que usted está ahí teniendo, ¿no? Que él necesita esos 0.7 para funcionar. Pero el trabajo de él es dejar pasar la corriente. ¿Sí? Y lo hace, ¿no? Eso es lo que hace. Igual los diodos LED, ellos lo que dejan pasar es la corriente para prenderse. En este caso, este comportamiento, por eso analizamos los diodos rectificadores, porque todos los diodos funcionan igual, pero tienen una función específica. El diodo LED tiene que prenderse. El diodo Variac tiene un capacitor asociado que es para dejar y acumular capacitancia, ¿no? Entonces, todos los diodos funcionan igualitos, tienen polaridad. Todos los diodos tienen polaridad, ¿sí? Lo que vayan a hacer con ese funcionamiento es otra cosa. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio para continuar ahí. Vamos a hacer el ejercicio 3. Vamos ahí. El ejercicio número 3. Voy a plantear así como ustedes ya habrán entrado un poquito al libro de Boyle-Stat. ¿Sí? El libro de Boyle-Stat asocia por lo general así, ¿no? Pone el valor de una resistencia o lo dibuja así en este sentido, ¿no? Y yo por aquí voy a poner un diodo de germanio. Y por acá voy a poner un diodo de color verde. Un diodo LED. Y para acá va a ir a tierra. Aquí yo voy a decir que es una resistencia de 680 ohmios. Y tengo un valor de, se me ocurre, 6 voltios. Ya. Entonces yo le voy a pedir que determine el voltaje de salida o el voltaje en esta resistencia. Y le pido que determine el funcionamiento de estos diodos. ¿Sí? No. Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a ponerle este diodo en inversa, porque ya hicimos un ejercicio similar. Lo voy a poner así. Lo vamos a poner en diferentes polaridades, ¿no? A ver qué pasa. Y este es un diodo de color verde, un diodo LED de color verde. Y le pido determinar asimismo el punto de operación de estos diodos.
Entonces, ahora sí, para mí se me puede hacer un poquito difícil interpretar en ese circuito, en esa manera que está dibujada, y así lo dibuja Boylestad, ¿no? Usted pues tiene la opción de volverlo a dibujar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo voy a volver a dibujar. Voy a empezar desde aquí, desde los 6 voltios. Los voy a plantear, tengo 6 voltios acá. Ya tengo 6 voltios por aquí. Y ahí dice que está conectado a una resistencia de 680 ohmios. Después dice que tiene conectado un diodo de germanio en este sentido y tiene conectado un diodo LED en este sentido. Y este es un diodo LED de color verde. ¿Sí? Y después dice que esta unión va hacia tierra, es decir, va hacia acá abajo. ¿Verdad? Y ahí este es un circuito que yo normalmente ya he visto, entonces se me puede hacer más fácil interpretar. Y aquí tengo un voltaje que me pide calcular en este sentido. Entonces ahora sí hago el procedimiento que siempre hemos hecho. La fuente de tensión genera un flujo de corriente que va polarizando cada uno de los elementos del circuito, cruza por la resistencia más menos valor de la resistencia, ingresa a este nodo que lo voy a conocer como el nodo A, y esta corriente se va a dividir. Se va a dividir hacia ambos tramos y por acá voy a decir que es el diodo 1 y por acá voy a decir que es un diodo 2. Polarizando de esta forma, más menos voltaje en el diodo 1, más menos voltaje en el diodo 2. ¿Sí? Viene, regresa y vuelve a ser la misma corriente de siempre, ¿no? Entonces, una vez que he polarizado el circuito, voy a determinar el circuito equivalente. Entonces, para ello voy a sacar acá, voy a sacar este diodo de germanio. Y lo tengo polarizado así, más, menos voltaje en el diodo 1, es un diodo de germanio, y la corriente es en este sentido. Ya. ¿Cómo está polarizado este diodo? ¿En inversa o en directa? Directa. Correcto. Está polarizado en directa. El circuito equivalente de un diodo de germanio es ¿de cuánto? Para una polarización en directa. 0,3. Correcto. Hay una pequeña caída de 0.3 voltios y la corriente, ¿qué pasa con la corriente? Existe, ¿verdad? Hay flujo de corriente, circula a través del circuito. Ahora voy a sacar ese diodo LED que es de color verde. ¿Sí? Lo voy a dibujar aquí. Lo voy a pintar así, ¿no? Para que se vea que es un diodo de color verde. Y este quedó polarizado más, menos voltaje en el diodo 2. Y el flujo de corriente vino en este sentido. ¿Cómo quedó polarizado este diodo? ¿En inversa o en directa? Inversa. Correcto. Tuvo una polarización en inversa. ¿Circuito equivalente para una polarización en inversa? 0. 0. Volt. 0 voltios, ¿seguro? Corriente. Hay un flujo hay una pequeña caída de tensión, puede existir, no sabemos, pero la corriente sí tenemos la certeza de que se hace 0 miliamperios. 0, ¿verdad? 0 miliamperios, ¿sí? Entonces, una vez que ya determiné el circuito equivalente, me voy a reemplazar. Vamos a reemplazar y me quedaría de la siguiente forma. Tengo 6 voltios conectados a una resistencia de 680 ohmios. El diodo de germanio tiene el circuito equivalente 0.3 voltios. El diodo LED, ¿qué le pasó? Se abrió
Nos aprendió el diodo LED. Por acá viene así. Y va hacia tierra, ¿no? Acá tengo 680 ohmios. Por aquí el flujo de corriente se hizo 0. De que puede haber aquí una pequeña caída de tensión, puede haber, ¿sí? Acá, ¿qué le pasó a la corriente? Acá sí circula. ¿Sí? Y por aquí, pues sí hay corriente, ¿no? Y aquí hay un voltaje de salida. ¿Sí? ¿Qué le pedí a calcular yo? El voltaje de salida. Lo mismo, yo no me voy a poner aquí a calcular mallas, que voy a estar analizando eso, no. ¿Por qué? Porque incluso aquí el circuito, ¿qué le pasó? Se abrió, ¿sí o no? Por lo tanto, este circuito en paralelo, ¿qué le pasó? ¿Se hizo ahora qué? Serie. Un circuito serie. Entonces, básicamente tengo solo un circuito de esta forma, ¿no? Por lo tanto, bien puedo aplicar a la malla general, quedándome de la siguiente forma. Y queda menos 6 voltios más los 680 ohmios multiplicados por esa corriente principal más los 0,3 voltios, todo esto igual a 0. La corriente, por lo tanto, va a ser igual a 5.7 voltios dividido entre 680 ohmios. ¿Cuánto me da esto? 8.38 miliamperes. 8.38 38 miliamperes. ¿Sí? Entonces la corriente que circula a través de ahí es de 8.38 voltios. ¿Cuánto vale el voltaje de salida? 8.38 sería. ¿El voltaje de salida? Sería 0,3, Inge. 5.7 voltios. El voltaje de salida es el que está en esta resistencia, ¿no? Es verdad. 5.7 voltios. O usted si quiere verificarlo, multiplica esos 8.38 miliamperios por 680 y le tiene que dar esos 5.7 o 5 algo variando, ¿no? Eso ya es como usted haga los ejercicios, ¿no? ¿Cuál es su metodología? Yo aquí quiero ahorrarme ese paso directamente, sé que es 5.7 voltios. Porque solo hay una resistencia, ¿no? Si hubieran dos resistencias más, digamos que aquí hay otra resistencia, pues ahí sí voy a tener que, el voltaje acá le pido. Voltaje en R1, la corriente por el valor de R1. Voltaje R2, la corriente por la resistencia R2. Pero como solo tengo una resistencia, es la única, como decía Abel, es la única que se come el voltaje, pues ya sé que es 5.7 voltios. Ahora, punto de operación de los diodos. Diodo de germanio, voltaje del diodo 1, ¿cuánto es? 0,3 voltios. 0,3 voltios. Corriente del diodo 1, ¿conozco? Sí. Sí, ¿cuánto es? 8,38. Correcto. ¿Por qué? Porque las corrientes en serie son Iguales. iguales, ¿verdad? Y esto ya se hizo un circuito serie. Quiere decir que esta corriente de aquí es igual que esta corriente de acá. ¿Sí? Ahora me voy al diodo 2, que era un diodo de color verde, ¿verdad? ¿El voltaje del diodo 2 cuánto es? 0. 0,3 voltios, porque está en paralelo con este 0.3, ¿verdad? ¿Y la corriente del diodo 2? La misma, 8,38. 0,020 miliamperios corriente. porque Sí, se abrió. Sí. Se abrió. No me voy a pegar. Sí. Eso tienen que mucho cuidado, mucho ojo. Si se dan cuenta que no es tan difícil, pero usted sí tiene que tener claro los criterios. Si no, se confunde fácilmente, ¿no? Se puede confundir fácilmente cuando a veces no tenemos claro o hacemos mala interpretación. ¿Sí? Puede pasar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
tenemos media hora más, ¿verdad? Hagamos otro ejercicio. Y ya con este finalizamos. La merienda, la media. Agreguen unos 3 diodos más, dije, para ver con más diodos cómo resulta. 3. Inge, súbale para arriba. Súbale para Subo abajo. para abajo. Solo para abajo. Estoy haciendo ejercicio. Suba por abajo de ese pues. Te voy a Más. subir para abajo mejor. Más para arriba, Inge. Ahí. Ahí. No, para copiar el ejercicio 2, Inge. Ay, pues después revises el video, hombre. Carajo. Ya, Inge. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio, sería el ejercicio número 4. Número 4. Vamos a ver. Ya. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a tener una fuente de 15 voltios. Sí. Voy a colocar aquí un diodo de silicio. ¿Sí? Y le voy a conectar por acá otro diodo de silicio. Por acá le voy a conectar una resistencia de 5.6 kilo ohmios. Y por acá le voy a conectar una resistencia de 2.2 kilo ohmios. Y cierro el circuito. ¿Sí? Por aquí voy a tener una corriente I1 y por aquí voy a tener una corriente I2. ¿Sí? Le pido determinar la corriente 1 y la corriente 2. Y adicionalmente los puntos de operación de los diodos. ¿Sí? Y por si acaso, de una vez pongámosle ahí voltaje de salida. Voy a decir que el voltaje de salida va a ser en esta resistencia. ¿Sí? El mismo procedimiento. Tengo. Licenciada, disculpe. Diga. Diga. ¿Será que le puede poner el voltaje ahí, digamos, voltaje en salida, intercambiar los signos, por favor, para ver cómo es? O sea, no me acuerdo ya porque sí sabía. Quiere intercambiarle los signos. Así. Sí, Ya. eso. Ya, Acordarme. pongámosle ahí. Como nos pide Jason, creo. Ya, muy bien. Entonces le pido el voltaje de salida, pero en ese sentido. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a desarrollar el circuito, ¿no? Primero, la fuente de tensión genera el flujo de corriente y la corriente va polarizando a cada uno de los dispositivos. Más, menos voltaje en el diodo 1, más, menos voltaje en el diodo 2, porque vino a este nodo y tuvo que dividirse. Fue la corriente del diodo 1, vino y se dividió hacia acá y fue polarizando más, menos voltaje en esta resistencia 1, ¿verdad? Viene por acá la corriente, siguió circulando y va polarizando más, menos voltaje en esta resistencia 2, ¿verdad? Y bueno, y repite el ciclo. Entonces ha quedado polarizado el circuito. Una vez que está polarizado, voy a determinar el circuito equivalente de esos diodos. Por lo tanto, tengo aquí un diodo de silicio que quedó polarizando más, menos voltaje del diodo 1. ¿Sí? Y venía la corriente, vino en este sentido. Por lo tanto, ¿cómo quedó polarizado este diodo? ¿En directa o en inversa? En directa, Inge. Correcto. ¿Circuito equivalente? Silicio 0.7, 0,7 voltios. ¿Qué le pasa a la corriente? Y circula. Sí fluye. Corriente, sí fluye a través del circuito, ¿verdad? Me voy al diodo de silicio 2, es en la misma situación, por lo tanto queda polarizado de igual forma, ¿verdad? Entonces, una vez que ya hemos determinado la polarización de los diodos,
me voy a reemplazar. Entonces voy a volver a dibujar. Me queda aquí 15 voltios. Donde tengo aquí 0.7 voltios. ¿Okay? Acá también tengo 0.7 voltios. Por acá tengo el valor de la resistencia. Que es de 5.6 kiloohmios. ¿Okay? Por acá tengo otra resistencia, pero para mí se me hace más fácil dibujarla así. 2.2 kiloohmios. ¿Sí? Donde me pide determinar ese voltaje de salida en este sentido. Me pide determinar esta corriente del diodo 2. Mire, esta corriente I2. Y me pide calcular esta corriente I1. Entonces, y también los puntos de operación. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de salida? $14.3. 14.3 vale el voltaje de salida. 0.7. 0.7 voltios, ¿verdad? Voltios. Si el voltaje de salida estuviera en este sentido, el voltaje sería 0.7 voltios. Pero Jason nos dijo que le calculemos a la inversa, ¿sí? Que le calculemos a la inversa. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser ¿cuánto? Menos 0.7 voltios. Simple, si no estoy seguro, 0.7 voltios siguiendo el sentido de la malla. Menos el voltaje de salida. Igual a 0, por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual a menos 0.7 voltios. ¿Ya? Por el sentido que le hemos puesto. ¿Sí? Por el sentido que le hemos puesto es igual a menos 0.7 voltios. ¿Ya? Muy bien. Aunque la resistencia, la corriente lo polarizó así. Ahora, esta corriente I1, porque acá tenemos la corriente del diodo 2, por aquí tenemos la corriente del diodo 1, ¿sí? Esta corriente I1, ¿podrá calcular? Sí, ingeniera, claro. ¿Cómo podré calcular la corriente del diodo 1? Mire, la corriente I1. Ya el voltaje sobre resistencia. Ya. El voltaje va a ser igual a resistencia por corriente, ¿verdad? Es Ya. Por lo tanto, la corriente I1 va a ser igual a ¿cuánto? Al voltaje de la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje en la resistencia? 0,7. 0,7 voltios. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? 2.2 kiloohmios. Por lo tanto, la corriente I1 ¿a qué va a ser igual? Hay que calcularle, por favor, que no tengo... 31.81 miliamperios. 31.81 miliamperios. ¿Miliamperios seguro? Sí, porque está con 3.18 x por 10 a la menos 4, pero para que quede con mili sería 31.81. Ya, listo. Ok. Entonces encontré I1. ¿Sí? Ahora, ¿podré calcular esa I2? Diré esa, sí, I2 que tengo aquí, ¿verdad? ¿Podré calcularla? Sí. Sí, ¿cómo? ¿Mediante qué? Mallas. Mallas, ¿verdad? Mallas. Entonces aquí me queda menos 15 voltios más 0,7 voltios más 0,7 voltios más 5.6 kiloohmios multiplicado por I2.
y todo esto igual a 0. Por lo tanto, la corriente I2 va a ser igual a ¿cuánto? 1.4 menos 15 sería 13.6, ¿verdad? 13.6 voltios dividido entre 5.6 kilo. ¿Cuánto me da esto? $2.43 mili. Ya. Amperios. 2.43 miliamperios. ¿Sí? Correcto. Y encontré I1 y también encontré I2 y encontré V sub 0. Que me falta calcular los puntos de operación del diodo. Diodo 1 y del diodo 2. ¿Voltaje del diodo 1 conozco? Sí, 0.7 voltios. ¿Voltaje del diodo 2 conozco? Sí, 0.7 voltios. ¿La corriente del diodo 1 conozco? ¿Conozco o no la corriente del diodo 1? Sí. ¿Cuánto es? 31.8. 31.8. ¿Seguros? Inge, ¿cómo le sacó ese 31.81? 0.7 dividido entre 2.2 kilómetros. Inge, es 318 microamperios, ingeniero. Sí, se me hacía un poco raro, ¿no? Porque Sí, tanto. eso le iba a decir. ¿Cuánto sale aquí? 318 microamperios. Sí, porque es 0.7 para una resistencia tan grande, no queda así. Normalmente va a quedar un número más pequeño. 318. 18 microamperios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Microamperios. 18. Sí, está ¿Así? bien, microamperios. Ajá. Ya, ok. Listo. Muy bien, gracias, chicos. ¿La corriente del diodo 1 conozco? Sí. ¿Cuánto es? 2.43 miliamperios. Si se dan cuenta que esta corriente I2 viene, circula, ¿verdad? Y resulta que es la corriente del diodo 1. ¿Sí? Ahora, esta corriente llega hasta aquí, hasta el nodo A, y se divide para la corriente del diodo 2 y para la corriente I1. Ahora, ¿conozco la corriente del diodo 2? Sí, lo mismo, 2.43. No conozco, pero sí puedo calcularla. ¿Mediante qué? Mediante el nodo A. ¿Sí? Por lo tanto, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Nodo A. La sumatoria de las corrientes que entran. O puedo sumar todas, ¿no? Como ustedes le enseñaron en nodos, también le va a salir lo mismo. Por lo tanto, aquí me va a quedar que la corriente que está entrando es la corriente I de 1. ¿Cuáles están saliendo? I1 más la corriente I de 2. Nos volvemos a conectar para terminar este ejercicio, ¿ya? Estaba apagada mi cámara.